En el tutorial de hoy empezamos una serie nueva donde vamos a aprender a hacer Granny Squash, que traducido al español son los cuadraditos de la abuela. En el transcurso del vídeo te iré contando un montón de novedades. Empezamos por el principio y es eligiendo los 6 colores que vamos a usar. Puedes usar menos repitiéndolos. Este lo compré en Semán, tiene 50 gramos y sale 1,49. Si quieres saber el número de cada color, te lo voy a dejar en la cajita de descripción por si quieres repetir estas mismas combinaciones. Voy a usar 5 colores para hacer los grannies, pero luego usaré un solo color para unirlos todos y darles así una uniformidad. Entonces vamos a elegir esos 5 colores, que en este caso van a ser rosa, verde, blanco, el marrón y el azul, y vamos a ir haciendo del centro hacia afuera la combinación que querramos. Solo que en la medida que vayamos tejiendo los vamos a ir intercalando. Ejemplo, si empezamos con el rosa primero, después segundo, después tercero, después cuarto y después quinto. Y los demás colores siguiendo a ese color mismo que usamos en el cuadradito primero. O sea, un color sigue al otro. El rosa es el primero, pero terminará último al final. Y este color que voy a usar para unificarlos a todos. Siempre elige un color neutro para poder darles uniformidad. Empezaremos haciendo el centro con el color rosa y lo primero que vamos a hacer es elegir nuestro ganchillo y empezaremos con un punto deslizado. Presta atención porque te voy a enseñar una manera fácil de hacerla en tu dedo. Coges el hilo hacia adelante y el otro hacia atrás, pasa hacia adelante y ahora pasa por encima, tiramos y ya tenemos nuestro punto deslizado. Estiramos bien y lo ajustamos a la aguja. Lo volvemos a repetir, el hilo cortito hacia adelante, el hilo largo hacia atrás, ahora hacia adelante, pasa por encima, estiramos y ya tenemos nuestro punto deslizado. Esto lo vas a hacer muchas veces porque haremos unos cuantos. Vamos a empezar con 5 cadenitas, que esto reemplazaría al aro deslizado. No ajustes mucho el primer punto para que te sea más fácil empezar. No como en este caso, que quise dejar que veas que tiene que estar un poquito holgado. Una vez que tenemos los 5 puntitos, ahora el último se va a juntar con el primero y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Estos dos se unen con un punto deslizado. De esta manera ya tendríamos el aro central donde vamos a hacer nuestra primera serie. Esto es lo que le va a dar la base a todo lo que viene por delante. 3 cadenitas al aire, como les acabo de mostrar, para poder empezar nuestra serie. Una vez que las tenemos, ahora vamos a hacer 2 puntos altos, que en total serían 3 porque contamos las cadenitas al aire. Vamos a hacer 2 puntitos altos para hacer una serie de 3 puntos altos. Este esquema se va a ir repitiendo durante todo el cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer 3 cadenitas de separación. Esto se van a dar cuenta porque son las que van a marcar las esquinas. Una vez que la tenemos, volvemos a hacer 3 puntitos altos y ya estamos formando nuestra primera esquina. Ya quedaría bien marcada. Es muy normal cuando tejemos lanas que tienen varias hebras que se nos escape alguna. Así que prestad atención en eso y en la medida que veáis que alguna lanita se queda por ahí, intentad cogerla para que quede lo más prolijo posible. Continuamos con las 3 cadenitas de separación
y así estaríamos formando la segunda esquina. Ahora 3 puntitos altos. Se dan cuenta cómo ya estamos formando el cuadradito y a su vez podemos ir cogiendo la hebra del comienzo, que aquí nos empezó a molestar y podemos aprovechar para esconderla. Esto siempre que lo podamos hacer nos evitará que al final tengamos que hacerlo. Hacemos el último puntito alto de esta serie y que tocaría otra esquina más con 3 cadenitas de separación. Presten atención y grábense esto. Las esquinas tienen 3 cadenitas de separación. Y ya se van a dar cuenta por qué se los estoy diciendo. Hay unos pequeños detalles que tenemos que aprender y prestar atención porque esto nos dará lectura a la hora de saber en qué parte estamos tejiendo, cuando nos distraemos o cuando agarramos el tejido después de haberlo dejado. Ahora sí, si lo miramos, decimos, nos faltan las 3 cadenitas de separación. Y una vez que las tengo, puedo ir contando 3 cadenitas de subida, 1, 2 y 3, y hago el cierre con el punto deslizado. Y no solo eso, podrías dejarlo así, cortar la hebra y dejarlo así, pero a mí me gusta hacer el cierre. Si lo podemos hacer, no pasa nada. Son unas pequeñas vueltitas más con la hebra y nos quedaríamos sumamente tranquilas. Hacemos el cierre habitual, imitando la espiguita, pasándolo hacia atrás y hacia adelante, y ahora con una aguja más pequeña lo pasamos por el centro de una de las espigas de adelante. Nos fijamos y ahora está todo igualito. Dejamos esta hebrita y en ese mismo lugar donde dejamos es donde luego vamos a empezar. Ya tenemos nuestra primera parte terminada. Vamos a tejer la segunda parte en color verde. Y ahora vamos a ver dónde empezamos. Como les decía, donde terminamos, vamos a empezar. Cogemos la hebra verde, la vamos a pasar y lo que vamos a hacer es un punto al que vamos a cerrar cogiendo las 2 hebras juntas. De esta manera nos evitamos de hacer un nudito. Estiramos y ahora sí hacemos 2 cadenitas al aire más una que vamos a contar de separación, porque ahora nos vamos a tejer los puntos altos a la otra esquina. Hacemos el punto alto de esta esquina. Miren lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos dejado como si fuera un punto alto en la esquina del comienzo, donde luego vamos a ir a terminar. Esto apréndelo porque en algunos casos te va a quedar así y tienes que saber cómo resolverlo. Una vez que hicimos los 3 puntos altos, ¿qué nos toca? 3 cadenitas de separación. Para seguir haciendo así la esquina que se va a repetir 4 veces. ¿Qué va a ir pasando en la medida que tejamos? Van a ir aumentando los esquemas del centro. La esquina va a ser siempre igual. 3 puntos altos, 3 cadenitas, 3 puntos altos. Y siempre vamos a tejer en cada hueco 3 puntos altos. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez que tengamos la esquina terminada, vamos a hacer de separación un punto alto. Solo uno. Un punto alto y nos vamos a la otra esquina a tejer 3 puntos altos, 3 cadenitas de separación y 3 puntos altos. Vamos a repasar, en total son 4 esquinas y en esta vuelta 4 veces un punto de separación. Esos puntos de separación se van a ir aumentando en la medida que el cuadrado vaya creciendo. Entonces, hacemos otra esquina más
y de una esquina a otra esquina necesitamos separar con una cadenita. Y en la próxima vuelta, a la medida que vaya creciendo, cada vez que tengamos que hacer una serie de 3 puntos, va a estar separada por una cadenita. No así las esquinas, que siempre tendrán 3 cadenitas en este caso, que es un granny de los más básicos. Si siguiéramos tejiendo así, podríamos hacer una colcha infinita, o también podríamos hacer un montón de estos cuadraditos y usar todas las lanas o los hilos que tengamos de recortes y así poder hacer de estos desechos unas creaciones fabulosas que van a pasar de generación en generación. Y espero que esto nunca se deje de hacer, que nuestros hijos, nuestros nietos siempre tengan la curiosidad de aprender a hacer esta técnica tan bonita y tan variada y que sirve para hacer tantas cosas. En este tiempo hemos visto que se ha puesto de moda y no solo está la manta de la abuela, sino que se han hecho bolsos, carteras, riñoneras, ropa de todo tipo para vestirnos, chalecos, suéter, jersey, faldas. Bueno, vamos, de todo, lo que se te pueda ocurrir. También para la casa, hacer cojines, alfombras, mantas para el sillón. Bueno, ¿qué más se te ocurre? Déjamelo en los comentarios y si tienes alguna idea o algo que quieras hacer en el futuro, me lo puedes pedir también. La idea es que podamos hacer juntos una serie de grannies comenzando desde el comienzo. Llegamos a la última esquina y ahora sí vamos a completar con 2 puntos altos esta parte que nos toca. ¿Se acuerdan que empezamos con esas cadenitas al aire que simulan ser un punto alto? Y ahora sí vamos a contar 3 cadenitas de subida, 1, 2 y 3, y ahí vamos a hacer el punto deslizado donde será el cierre. Y ya tenemos nuestra segunda vuelta que está quedando preciosa. Lo que me gusta mucho también es combinar colores, no sé, los colorines me dan alegría, felicidad y no hay uno que quede mal. Y a veces decía, bueno, pero este es oscuro, este es claro. No, todos quedan bien, claro con claro, oscuro con oscuro. Y de esta manera me fui dando cuenta que todos me gustan por igual. Vamos por la tercera vuelta, color blanco. Y ahora sí que vamos a ir agregando más series de 3 puntos. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Agarramos la hebra y el punto que vamos a hacer va a estar cogiendo las 2 hebras por una sola vez. Ahora sí, separamos hebra y tejemos las 3 cadenitas que nos quedan para llegar a formar un punto alto. 3 puntos altos en este mismo agujero, entonces ya podemos completar esta serie. Las 3 cadenitas al aire y 2 puntos altos. ¿Cómo vamos a separar esta serie de la otra? Exacto, con una cadenita de separación. Solo va a haber 3 cadenitas en las esquinas. Llegamos a la esquina y la hacemos tal cual hicimos la primera. 3 puntos altos, 3 cadenitas de separación y 3 puntos altos. No los quiero aburrir porque esto se va a repetir. Vamos, aquí, quichicientas veces. 3 cadenitas, miren qué bonito, cómo resaltan los colores. Y 3 puntos altos otra vez. Ahora sí, les voy a hacer la pregunta para ver si ya se lo están aprendiendo.
cómo vamos a separar ahora esta serie de la que sigue. Qué linda esquina. Con una cadenita. Entre medio solo vamos a usar una cadenita. Y ahora sí podemos hacer una serie de 3 puntos altos. ¿Se animan a seguir solos mientras le cuento las ideas que tengo para hacer en esta serie? Si me quieres seguir, después que hagamos estos cuadraditos, vamos a seguir con el próximo vídeo haciendo las uniones del color que va a unificar y luego vamos a estar uniendo las piezas porque quiero hacer un chaleco. Una vez que las tengo, las miro y de todo esto que he tejido puedo hacer varias opciones. Puedo hacer un bolso, un jersey o un chaleco. Eso me lo va a indicar la cantidad de lana que tenga para terminarlo. Entonces, en la medida que vaya tejiendo y vea cuántos cuadraditos he podido tejer con esta gama de colores, voy a saber cuál de estas piezas voy a poder llevar a cabo. Por ahora, mi idea es hacer un chaleco. Y después les voy a enseñar cómo unir los cuadraditos y cómo terminar ese chaleco haciendo los puntos para hacer todas las terminaciones. Los delanteros, la sisa, el cuello y todo lo que tengamos que hacer. Tal vez combinando colores o bien haciéndolo todo de un mismo color. Si eres así, medio hippie como yo, te va a gustar mezclar colores, seguro. Este chaleco, imagínatelo con ropa de vaquero, va a quedar súper lindo. Y aquí lo que les decía, si ves que la lana ha soltado algún hilito y queda torcido, es mejor que hagas de nuevo el punto. Esto nos va a pasar porque estas lanitas son una unión de muchas lanitas. Lo mismo pasa con el hilo y nada más tenemos que retroceder o a la vez hacer que ese hilo vuelva a su lugar. Miren qué bonito está quedando el blanco y vamos a hacer una vez más esta esquina y se están dando cuenta que en la medida que crecemos en cada lateral se están agregando series de 3 puntos altos. En esto consiste la variante de vuelta en vuelta. Desde el comienzo hasta el final, lo que va a variar es que en cada vuelta va a haber más series. Esto es todo. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar los demás colores. También quiero hacerles una pregunta y me lo puedes dejar la respuesta en los comentarios. Si te habrás dado cuenta, en este vídeo no estoy adelantando el proceso de edición para que puedas ver lo que estoy haciendo todo el tiempo. A veces se hace medio largo y no me gusta aburrirles, porque yo creo que una vez que entendemos el proceso ya podemos avanzar solitos. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión y qué es lo que mejor te conviene a ti para aprender. Aquí en Europa estamos en verano y obviamente este verano fue un furor todo este tipo de ropa hecha con hilo y yo he empezado a tejer con lana a cara al futuro cuando empiecen los días de frío. Pero tú que estás empezando al revés que todos nosotros en Europa, por ejemplo en América o en Argentina, que salen del invierno para entrar luego al verano, puedes tejerlo en hilo. Así que escucho ideas porque yo sé que los vídeos llegan a todo el mundo, no importa la estación del año donde estén y que son casi atemporales. Bueno, mira, ya llegamos
a terminar la vuelta número 3 y hacemos el cierre. Esto es opcional, puedes pasar la hebra hacia atrás y dejarla así, o bien hacerle este simple cierrecito para ya dejarlo terminado por completo. Me gusta ver las cosas terminadas, me dan paz mental. No sé si tienes algún toque como los míos, pero ya podemos ir a por el cuarto color. Y en este caso toca este marrón terracota, parece el color de las macetas. Y lo vamos a empezar a hacer siempre del mismo lado donde hemos estado cerrando y abriendo el tejido. Cogemos la hebra y la pasamos doble por el primer punto, estiramos y hacemos las 2 cadenitas que nos faltan con una sola hebra. Y una vez que estamos aquí, arrancamos con las series de 3 puntos altos, una cadenita de separación y cuando llegamos a la esquina, 3 puntos altos, 3 cadenitas de separación y 3 puntos altos. No hay pérdida. Repetimos, repetimos y repetimos. Aceleramos la marcha porque ya tenemos el proceso más que aprendido y aprovecho la oportunidad para contarles la novedad que este año he podido publicar mi libro autobiográfico donde cuento la historia de mi vida, esas experiencias que me enseñaron a salir adelante a pesar de las circunstancias y de los problemas de salud, y relatando también lo que fue pasar por el COVID en estado grave, la UCI, estar en coma y todo ese proceso tan difícil, no solo una experiencia, sino algo para aprender y para poder compartir con cada uno de ustedes. Así que los invito, si me quieren conocer un poquito más, está en formato de libro y también de audiolibro. Esto en la plataforma de Amazon. Le dejo el link en la cajita de información. Muchas gracias por vuestra atención. Me siento muy honrada. Llegamos al cuarto color y solo nos falta poner el color número 5 para luego, sí, completarlos a todos con el color de base. Pero hoy vamos a llegar a hacer la serie de colores intercalados. Luego, para armar lo que vayamos a hacer en el próximo vídeo, vamos a ponerles a todos el color que los va a unificar. Y también vamos a aprender a hacer las uniones y las terminaciones. Así que te aconsejo, si ya tenés ganas de empezar, que vayas corriendo a comprar el material y te pongas a hacer muchos cuadraditos para que cuando llegue el momento estemos preparados para hacer nuestro diseño. Bueno, aquí estamos empezando con 4 cadenitas al aire. Entonces esto quiere decir que voy a ir al otro espacio a hacer los 3 puntos altos. Esto lo hice a propósito para que vieran que hay 2 maneras. Puedes comenzar en un agujero con las 4 cadenitas y saltarte al otro, o directamente en uno de esos espacios hacer los 3 puntos altos. Esto es solo una idea de cómo hacer los grannies básicos. Tú los puedes hacer hasta de un solo color, combinar 2 o 3 colores, hacerlos de una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Esto va a depender del proyecto que tengas en mente. Y si usas los sobrantes que tienes guardados, ahí sí te puedes expresar a todo color. Tienes la posibilidad de probar, de inventar y de divertirte poniendo el color donde más te guste.
Esta técnica es todo un clásico, así que te puedes expresar como más te guste. Yo creo que ninguna pieza se va a parecer a la otra. Y eso es lo más lindo y lo más sorprendente. Que cuando te pongas eso que te has hecho para ti, puedas lucirlo como algo único, que nadie más lo va a tener. Así que bueno, te animo a que pongas manos en el ganchillo y nos pongamos a crear muchos cuadraditos de la abuela y a motivar a otros a que aprendan a hacerlos también. A ver si nuestros jóvenes y nuestros niños se animan a empezar a tejer. He visto muchos hombres hacerlo y la verdad me encanta. Y si hoy hay algún hombre viendo este tutorial, me encantaría que nos deje un comentario. Queremos conocerte y, ¿por qué no?, que nos cuentes cómo empezaste a tejer. Llegamos al final de esta vuelta y recuerda que habíamos dejado una serie sin completar con las cadenitas al aire, así que ahora va a tocar hacer 2 puntos altos para completar esa serie de 3 puntos altos. ¿Y dónde lo vamos a cerrar? En la tercera cadenita, contando desde abajo hacia arriba, cerrándolo con un punto deslizado. 1, 2 y 3, y en la tercera hacemos un punto deslizado. Ahora sí, tenemos el granny terminado. Podemos hacer el cierre que venimos haciendo en todas las vueltas y tocará emparejar todos esos hilos que quedaron hacia atrás. Para hacer un buen trabajo de esconder los hilos y que queden bien, vamos a usar una aguja de lana y nuestro pegatela para darle un puntito y así estar seguros que no se nos va a desarmar. En el centro ya teníamos escondido el punto a medida que tejemos, así que le ponemos un puntito y cortamos el sobrante. En los próximos hilos los vamos a poner en nuestra aguja y los vamos a ir pasando entre medio de los puntos que hemos ido dando. Repetimos esto hasta que nos quede tan prolijo delante como por detrás. Terminado nuestro primer granny con la combinación de colores que elegimos, ahora vamos a seguir la serie y vamos a repetirla para tener unos cuantos de cada color. Eso va a depender de lo que querramos hacer con ellos. Pero mientras tanto, vamos a tejer, tejer y tejer. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que me lo hagas saber en los comentarios y que si aún no te has suscrito al canal, que este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.